las empresas privadas de manera abusiva. Es decir, le cargan a la CFE costos que debe de pagar, de acuerdo a la ley, las empresas privadas. And we'll make sure we help out these companies and with all the measures and the social distance and whatever it has to be done. Mira, intereses de algunos políticos que se metieron al tema e hicieron negocios al amparo de la apertura del sector eléctrico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de este negocio que traen los golpistas debajo de la manga con el objetivo de, obviamente, dejar a la Comisión Federal de Electricidad en la quiebra para que cierre de manera definitiva. Y de esta manera, México se quede en penumbras mientras ellos dan el golpe, pero también cómo hacer que ellos mismos salgan ganando cuando se restablezca la electricidad limpia, obviamente con las energías que le llaman justamente así, limpias, y que ellos ya están comprando los terrenos para que de esta manera se instalen en estas zonas para que su valor incremente y así ellos obtengan jugosas ganancias. Esto es todo el plan. Se están reuniendo justamente los gobernadores golpistas para lograr este negocio y que obviamente también pues esto se orqueste junto con Estados Unidos, pues ya se están reuniendo para realizarlo. Vamos a entrar en materia. Esto es lo que se empieza a ventilar. Incluso aquí se pone de título esta columna: gobernadores vedan sus artefactos bélicos. Un bloque de estados se sumó al INSABI, lo que les supuso ceder el control de su sistema de salud. Otros se rehusaron y encontraron una ominosa advertencia presidencial expresada el 7 de febrero en Guanajuato. Vamos a ver quién es quién. Entonces, ¿qué hace con esto? Bueno, de entrada también lo de CFE, el decreto que emitió López Obrador es con el objetivo de jalar las greñas a todos aquellos que están en empresas extranjeras cobrándole excesivamente a la CFE, pues sentarlos a negociar para que no estén de alguna manera desfalcando al pueblo mexicano. Entonces, esta columna de Salvador García Soto es muy buena porque dice: crece la batalla por la generación eléctrica. Y más abajo es donde habla del plan que tiene el gobierno federal para poder doblar a los dueños de las generadoras de energías limpias. Dice, vamos a ver un poquito más arriba, donde platica una fuente del gobierno federal. Dice: en Palacio Nacional, la orden del presidente fue contundente: a combatir con todos los recursos legales del gobierno la ofensiva jurídica contra el acuerdo del sector eléctrico, porque no dará marcha atrás en su intención de fortalecer y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de los inversionistas privados. Fuentes del gobierno aseguran que detrás de la emisión del decreto que el presidente le ordenó a Rocío Nale, hay una estrategia de López Obrador para obligar a negociar a las empresas privadas y que acepten una modificación y disminución de las tarifas que le cobra la Comisión Federal de Electricidad con kilowatt generado. Es decir, que según estas fuentes gubernamentales, López Obrador estaría recurriendo a algo parecido a la estrategia Trump. Primero tiro la mesa de un manotazo y luego negocio en condiciones de desventaja para los empresarios y favorables para el gobierno. Claro, como debe ser, ellos siempre han tenido muchos privilegios por parte de los empresarios. Dicen, no lo van a mover hasta que no se sienten a negociar las tarifas, lo que significa renegociar los términos de sus contratos, comentó en este caso la fuente de Presidencia. Se dieron cuenta
y de que se dieron muchas facilidades para producir energías limpias, pero en algunos casos se trata de negocios sucios y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad con contratos leoninos que se otorgaron en gobiernos del PAN y del PRI, que es justamente lo que platicó y dijo Rocío Nale hace tiempo, donde denunció recientemente que la Comisión Federal de Electricidad subsidia a las eólicas y solares con 160 mil millones de pesos al año. Dice, las empresas privadas que generan energía eólica y solar reciben del gobierno federal vía subsidios alrededor de 160 mil, pero luego van y le cobran grandes cantidades de dinero, como bien lo señala en este video. Sin embargo, los contratos que se escribieron a raíz de la reforma energética incluyen un proteccionismo de Estado en favor de las empresas privadas de manera abusiva. Es decir, le cargan a la CFE costos que debe de pagar de acuerdo a la ley las empresas privadas. Y lo que hace la CENER con el oficio que manda es una serie de acciones, una serie de reglas para que ya no el sistema eléctrico nacional cumpla con los principios constitucionales de ser segura, continua, de darle certidumbre a la... Entonces, bueno, pues ahí nos habla justamente de cómo están cobrándole cosas a la CFE que nada que ver. Entonces, con este decreto que se emitió y con el que limita la incursión de la energía limpia, pues obviamente es con ese objetivo de decir, a ver, ya vas a empezar a hacer negocios ahora con energía limpia cuando me estás cobrando a mí en CFE cosas que no tiene que pagar el Estado. Bueno, pues vamos sentándonos a negociar, no vas a tener más negocio hasta que pongamos en claro lo de la generación de energía eléctrica. Y vamos a ver ahorita esta otra, donde habla, de hecho es la misma, acá también dice, Gobierno Federal señala que empresas que cobran a la CFE por servicios y reaccionan pues de forma muy fea, dice, le cobran 21 mil millones de dólares por los servicios de 7 gasoductos que se encuentran sin dar servicios al Estado. Eso nada más un ejemplo. Pero ¿qué están haciendo? De entrada, dice, el negocio de la renta de terrenos. Aunque casi todo el territorio nacional tiene un alto potencial para la generación de energías eólicas y solares por las corrientes, pues aquí habla sobre el tema del decreto. Dice, hay zonas que son privilegiadas para la generación de energías limpias. En el caso de la eólica, que es la más desarrollada en México, las dos regiones más pequeñas o con más parques generadores se ubican en Oaxaca y también en el Golfo de México. En ambos estados, a partir de las reformas energéticas, primero de Fox y de Calderón, y luego de Peña Nieto, se generó un movimiento especulativo de tierras por las altas rentas que pagan las empresas privadas, que llegan a hacer un pago mensual de hasta $1,000 por cada ventilador instalado en su terreno. En Tamaulipas, por ejemplo, en los últimos 12 años, en los últimos años, 12 ranchos pegados a la Laguna Madre cambiaron de nombre y de propietarios, y apareció un comprador repentino llamado Eduardo Pasquel, que acaparó todos los ranchos de esa zona y que dijo tener como socios a 2 empresas de Monterrey. El último rancho que compraron Pasquel y sus socios son visibles y los ocultos porque hay versiones periodísticas que ubican a este próspero terrateniente como prestanombres de emblemáticos tamaulipecos. Fue el rancho Los Ébanos en Aldama, que fue vendido en $4 millones. Todas estas tierras no solo son muy fértiles y aptas para la ganadería, sino que todo el año tienen corrientes constantes de aire, lo que las convirtió en espacio para varios parques eólicos que ya operan y otros que estaban en proyecto, con su respectivo pago de rentas a los propietarios en razón de 23 o 25 mil pesos cada mes por cada una de las torres de generación. Y principalmente se habla de Tamaulipas,
Dice, y también hay intereses de algunos políticos que se metieron al tema e hicieron negocios al amparo de la apertura del sector eléctrico. Entonces, ¿quién es uno de estos? Bueno, pues obviamente es el gobernador de Tamaulipas, donde principalmente se señala, y dice que ya se está reuniendo con el gobernador de un estado en Estados Unidos, que pues está muy interesado en otorgar esta energía y hacer negocios juntos. Aquí tenemos la conferencia de pues vía virtual donde ambos rufianes se ponen de acuerdo. García Cabeza de Vaca y su homólogo de Indiana, Estados Unidos, Eric Holcomb, sostuvieron una llamada en la que acordaron la reapertura gradual de algunas actividades económicas. Debido a la emergencia por COVID-19, ambos coinciden en que el regreso tiene que ser seguro y con distanciamiento social. And we'll make sure we help out these companies and with all the measures and the social distance and whatever it has to be done, but to make sure everything works perfectly. Tamaulipas e Indiana tienen cadenas de suministro en diversas These companies, because to make sure all the supply chain goes all the way. Tamaulipas e Indiana son estados manufactureros. Entonces ahí está donde se empieza a poner de acuerdo en cuanto a esto, dejando de lado lo que diga la federación. Y pues obviamente esa es la idea, estarle cobrando a CFE mes con mes grandes cantidades hasta que no pueda pagar, quiebre, y entonces ya aparezca como Salvador la industria limpia, que obviamente es lo que todo el mundo queremos, que utilicemos los recursos naturales para poder producir energía, pero no al amparo de pues otros fulanos que nada más quieren hacer negocio. Entonces se les va a caer ese negocio y vamos a ser los primeros en salir a festejarlo, pero no solamente eso, sino que pues quieren que el país se quede a oscuras prácticamente. Así que amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sé, que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.